Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Señor es bueno, Dios es bueno. Así lo cantamos en el Salmo de este día, martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Señor es bueno con todos. Y enseguida se nos va el alma hacia lo alto. Dios que nos ama, Dios que nos ha creado, Dios que nos invita a su amistad. Quizá una manera gráfica de expresar la relación que tenemos con Dios o que Dios quiere tener con nosotros es la de la amistad. De hecho, Santo Tomás de Aquino era la que más le gustaba, la imagen que más le gustaba. Y ya nos decía el apóstol San Pablo en esta carta a los colosenses que venimos escuchando estos días, se los decía a ellos, pero también a nosotros, que éramos como enemigos de Dios, éramos no amigos, que quizás es una manera de traducirlo para entender, o sea, nos comportamos como sin ningún interés de entablar amistad con Dios, como quien trata a un funcionario, a la persona de la ventanilla o de la caja, pero Dios quiere ser nuestro amigo. Y va desarrollando esta idea el apóstol cuando, después de haberles recordado a esos colosenses que ellos se comportaban como no amigos de Dios, por su pensamiento, porque pensaban de otra manera, no los pensamientos de Dios. Dos personas que piensan de maneras totalmente opuestas no son amigos. Y en cambio, cuando se piensa de la misma forma, se tienen como los mismos valores, pues se entablan las amistades. Y aquí el apóstol desarrolla esta idea. Y ahora, en el pasaje que escuchamos hoy, ya del capítulo 2, les dice estas palabras: ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, procedan unidos a Él, arraigados y edificados en Él. Ya lo han aceptado, ya hemos aceptado a Cristo, hay que afianzarnos en Él, en la fe, que es también un modo de pensar. Y como para desarrollar esta idea y que nos quede más claro, enseguida dice: cuidado que nadie los envuelva con teorías o vanas seducciones de tradición humana, con teorías, con ideas que no son las ideas del Evangelio, que no son las ideas de Dios, con ideas que llamaríamos locas, teorías absurdas. De las ideas, de los pensamientos, nacen luego las decisiones, y de las decisiones se siguen las acciones. Cuando nos dejamos envolver con ideologías, lo que aquí el apóstol llama teorías, empezamos a pensar no como Cristo, sino como piensa el mundo o como piensa el creador o el padre de esa ideología. Y aquí el apóstol utiliza esta expresión que nos puede parecer peculiar, pero que ayuda a desarrollar este pensamiento, cuando dice que estas teorías están fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Aquí elementos del mundo tiene un doble significado. En primer lugar, el que parece más evidente cuando San Pablo escribe, son todas esas teorías religiosas o pseudo-religiosas fundadas en los astros, en la alineación de las estrellas, en lo que ahora llamamos la astrología, o también en los elementos materiales como el agua, la tierra, el fuego. En pocas palabras, pues ese tipo de filosofías o pseudo-religiones que orientan o que guían las conductas de las personas basándose
en unas presuntas energías o fuerzas que están en los elementos del mundo. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no están determinados por la dignidad del hombre o por Cristo mismo, por la relación con Dios, sino que lo ético se funda en los así llamados como equilibrios de las fuerzas de la naturaleza, de las cuales el hombre sería parte. Entonces, bueno, pues habría este modo de ver la religión o de ver la ética que estaría totalmente gobernada por estos elementos del mundo. El otro sentido que tiene elementos del mundo en esta frase del apóstol, pues se refiere a la codicia, a la vanidad, a los celos, a la soberbia, al orgullo, eso que San Juan, por su parte, va a llamar así la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia del mundo, esa dinámica del poder. El mundo tiene aquí el sentido del adversario de la gloria de Dios, como la Torre de Babel, ¿no? Los elementos del mundo serían aquí todas esas lógicas que gobiernan a las personas para quedar bien, para no ser excluidos de las fuerzas del mundo, o sea, querer quedar bien con los poderosos de este mundo y bueno, pues acomodarse a las corrientes y bueno, como quien cambia de aires políticos a según se van acomodando los principales, los que están hasta arriba. Y San Pablo descarta también este sentido del mundo, diciendo no deben fundarse así. En realidad no se dejen llevar por esta especie de fantasma de poder que es el mundo. Piensen ustedes, nos lo dice a nosotros, que el verdadero poderoso con quien hay que estar bien y con quien hemos de querer ser amigos es con Cristo, porque en Él habita la plenitud de la divinidad. Él es cabeza de todo principado y potestad. De que no nos engañemos queriendo complacer a los poderosos de este mundo. Al final el que hay que complacer es a Cristo y de quien queremos ser amigos, de quien queremos participar, con quien queremos estar, es con Cristo. Y no de una manera como convenenciera, como políticamente ventajosa, sino sabiendo que este Cristo, que es poderoso, quiere ser mi amigo, me ama, a tal punto que entró en combate contra los elementos del mundo, contra esta mentalidad de poder, que destruyó, desenmascaró esa dinámica perversa y quitándola de en medio en la cruz, destituyendo a esto que el apóstol llama las potestades y principados diabólicos, exhibiéndolos en público espectáculo, los llevó cautivos y lo hizo por amor, para que nosotros ya no tuviéramos como ese pretexto que sería el miedo a los poderosos de este mundo. Bueno, estas reflexiones nos pueden como servir para afianzarnos una vez más en nuestra fe y tomar nuestras decisiones y acciones, nuestros pensamientos y luego las decisiones y pasar a la acción basándonos en esta verdad profundísima. Cristo es la cabeza de todo lo que existe. Él es el que juzgará, como dice el credo, a vivos y muertos, le dará a cada uno según su recompensa. Y es gracias a Cristo que nosotros encontramos también la fuerza y la libertad interior para actuar. Lo vemos en la vida de los santos. Y los santos viejos y los santos jóvenes, como los que el Papa acaba de canonizar ahora el domingo, a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis, jóvenes, pero que al fin de cuentas supieron actuar con esa libertad interior, sin los prejuicios del mundo y para quedar bien con Cristo, por amor a Cristo, a pesar muchas veces de las burlas o incomprensiones del mundo, que quiere medir las cosas en funciones de un éxito como profesional. Nosotros no somos así, somos de Cristo. Nuestra vida está enraizada en Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.